Estos últimos meses hemos visto cómo el precio de los alimentos aumenta progresivamente hasta volverse difícil de adquirir para algunas personas. De hecho, según la FAO de las Naciones Unidas, los alimentos han subido sobre un 20% en tan solo un año, por lo cual no es extraño encontrarnos estos días noticias que nos hablen de racionamiento y de supermercados con escasez en algunos países. Es importante analizar el origen de este gran incremento. Si observamos los últimos años, han ocurrido distintos hechos que afectan la economía global, como el Brexit en Reino Unido, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la guerra entre Rusia y Ucrania, sin olvidar, por supuesto, la aparición del COVID-19. Como sabemos, esta pandemia mundial, que de pronto se volvió una crisis económica, ha afectado cada parte de la sociedad de alguna u otra manera. Inclusive, expertos coinciden en que las dificultades que se enfrentan son mucho más duras que la crisis financiera de 2008 y hay quienes la comparan con la Gran Depresión de la década de 1930. Y es que, de acuerdo con la misma FAO, la crisis alimentaria se podría agudizar en 2023 por el difícil acceso a la comida. Es decir, si continuamos a este ritmo como humanidad y no solucionamos en algo la crisis actual, en el corto plazo no solo la parte más vulnerable de la sociedad pasará hambre, sino que probablemente el ciudadano promedio, lo cual terminará haciendo insostenible la vida como la conocemos. Igualmente, debemos considerar que las empresas se encuentran produciendo una menor cantidad de productos debido a la baja demanda que hubo durante los periodos de confinamiento por COVID-19. Esto a su vez desencadenó despidos o reducciones salariales, lo cual llevaba a gastar menos dinero a las personas, agravando el sobrestock de productos. Recientemente, desde principios o mediados del 2021, el panorama ha comenzado a volver a la normalidad con el fin de las cuarentenas y levantamiento de otras medidas que restringían a la población. Sin embargo, la inflación acumulada en países como Alemania ha sido del 10% solo el presente año, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo grave de la situación. En segundo lugar, el panorama geopolítico entró en una inestabilidad que no veíamos hace años. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Organización de las Naciones Unidas inmediatamente dio aviso de que la contienda iba a agravar el problema de acceso a los alimentos en el mundo, pudiendo llegar a una situación similar a la ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. Y es que la mayoría de las dificultades de esta guerra están asociadas a la caída de las exportaciones de cereales y fertilizantes desde Rusia y Ucrania hacia otros países. Ucrania estaba entre los 5 principales exportadores de cereales antes de la guerra, con un 15% de los envíos mundiales de maíz y un 12% de los de trigo, mientras que entre ambos países abarcan un 12% de las calorías que se comercializan a nivel mundial. Solo recientemente, con la reanudación del comercio desde los puertos del Mar Negro, en virtud de un acuerdo con Rusia, alivió una parte de la escasez. Sin embargo, el conflicto está reduciendo la futura producción de cultivos de Ucrania. Sin ir más lejos, el precio de la urea, un fertilizante nitrogenado común, se ha duplicado con respecto a hace un año. Como resultado, los agricultores de todo el mundo están utilizando menos fertilizantes o bien reemplazándolos por otros de mayor coste, lo que aumenta los precios al consumidor y agrava el problema. Hace unas semanas, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que los países occidentales fueron quienes tomaron las medidas que agravaron la crisis alimentaria en el mundo. En este contexto, destacó que Rusia no obstaculiza los intentos de sacar los cereales ucranianos y propuso algunas maneras de hacerlo. La primera opción, a través de los puertos marítimos que Ucrania controla, como el de Odessa y otros cercanos. No fuimos nosotros los que minamos las entradas de los puertos, indicó el mandatario, agregando que Moscú garantizará un paso seguro de buques si Kiev desmina los puertos. La segunda opción, a través de los puertos del Mar de Azov, lo cual, por supuesto,
iría acompañado de una tarifa o impuesto. Como resultado de toda esta crisis, la FAO calcula que 828 millones de personas no logran acceder a toda la comida que necesitan para vivir en un día. Una cifra sin precedentes, que pone en peligro inmediato a familias completas como resultado de la inseguridad alimentaria aguda. Solo por dar un ejemplo, en países como Perú, actualmente más de 3 millones de adultos recurren al menos una vez a la semana a comedores populares u ollas comunes para alimentarse, dejando en evidencia que es una crisis que va cada vez en aumento. Al otro extremo, los países ricos como Estados Unidos tienen los recursos para amortiguar las consecuencias de esta crisis, especialmente por sus aliados comerciales estratégicos y la producción interna con la que pueden abastecer la demanda, lo cual mantiene los precios para ellos, pero desafortunadamente los aumenta considerablemente para aquellos que no producen esas materias. Para mitigar la crisis alimentaria mundial y evitar el sufrimiento humano, expertos proponen medidas de política económica rápidas y decididas en 4 ámbitos. En primer lugar, un apoyo rápido y adecuado para las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria mediante la asistencia humanitaria del Programa Mundial de Alimentos y otros organismos no gubernamentales. En segundo lugar, mantener y potenciar el libre comercio a nivel mundial, para permitir que los alimentos circulen desde las zonas con superávit a aquellas que los necesitan. En tercer lugar, aumentar la producción de alimentos y mejorar su distribución, también procurando un acceso a los fertilizantes adecuados y la diversificación de cultivos. En cuarto y último lugar, invertir en agricultura resiliente al clima, como una medida que logra aumentar las cosechas futuras. Lo impredecible que pueden ser los fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos aumenta la inseguridad alimentaria. Como hemos visto, todas estas medidas requieren de la colaboración internacional conjunta, en las cuales los líderes mundiales deberán actuar con responsabilidad de forma que el financiamiento necesario esté disponible para hacer frente a la crisis inmediata y fortalecer la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo, tanto en sus países como en las exportaciones que ellos realizan. Si este año aumentaron los problemas de acceso a los alimentos por el crecimiento de precios y el bloqueo de suministros, la amenaza de desabastecimiento por falta de disponibilidad es muy real para el año que viene. Si esto ocurre en 2023, la vida de millones de personas estará literalmente en peligro. Los gobiernos de los países con mayores recursos no pueden desentenderse del problema y deben comenzar a prevenir cualquier situación que agrave el problema que ya conocemos. La magnitud del drama exige que se incluya en la agenda de prioridades una contribución preventiva y solidaria en la medida de las posibilidades de cada país, para de esta forma afrontar conjuntamente una crisis alimentaria que puede empeorar en el inmediato futuro. Si en un futuro no muy lejano, como humanidad logramos que la alimentación sea sustentable y accesible para todas las personas, estas crisis no tendrían tanta repercusión para millones de familias a nivel mundial, lo cual sería muy relevante ya que al tener aseguradas las necesidades básicas se podría dar pie a otras preocupaciones que colaboren con el desarrollo humano y científico que tanto necesitamos. Si te gustó este video, por favor apóyame con un comentario indicando cuál es la percepción de esta crisis en tu ciudad y país. Recuerda suscribirte ya que estaré subiendo más contenido similar sobre tendencias, economía y cultura alrededor del mundo.